toca el turno a Carlos Tello. Carlos, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco a los organizadores de este sexto diálogo por un México social, que en esta ocasión lleva como título Regresar a lo fundamental, el que me hayan invitado en esta ocasión. Me toca comentar la interesante y bien hecha ponencia de Norma Samaniego que acabamos de escuchar y que lleva como título Ingreso y Empleo. Por cierto, con toda oportunidad, Norma me envió por correo el texto de esta versión preliminar para que la comentara. Para Norma Samaniego hay dos parteaguas, dos cambios fundamentales que se han dado en el mundo de la economía y del trabajo en los últimos 70 años. Claro, en el mundo occidental. El primero de ellos, el primero de los cambios, se da a partir de la Declaración de Filadelfia de la Organización Internacional del Trabajo en 1944, texto del que emanan un conjunto de derechos económicos y sociales, y que también la declaración convoca a la comunidad internacional de naciones a construir una seguridad social universal. Yo pienso, aunque de diferente naturaleza, pues solo se refiere al Reino Unido, habría que añadir al texto de la Declaración de Filadelfia los dos informes que presentó Guillermo Beveridge al Parlamento. El primero de ellos, presentado en 1942, y que aborda la cuestión de la seguridad social y de las prestaciones que de ella se derivan, y el segundo, presentado en 1944, y que lleva como título Trabajo para todos en una sociedad libre. Son, a mi manera de ver, también referencias esenciales. Fueron estos históricos documentos los que dieron lugar a la construcción y perfeccionamiento del estado de bienestar en varias partes del mundo, y también dieron lugar a la llamada Edad de Oro del capitalismo, que se extendió desde esa fecha, los 40, hasta mediados de la década de los años 70 del siglo pasado. 30 años de prosperidad económica y justicia social. La pregunta relevante: ¿qué fue lo que permitió que se diera ese primer parteaguas en el mundo de la economía y del trabajo? ¿Qué fue lo que permitió que se dio ese cambio en los 40? A mi manera de ver, son 5 los factores que influyeron en la orientación de este nuevo orden. El primero de ellos es el malestar social acumulado tras un extenso periodo de depresión económica seguido de la Segunda Guerra Mundial. El segundo, el temor a regresar a las condiciones de depresión que entre guerras, una vez consolidada la paz. Había temor de que se repitiera lo que se dio en los 30. En tercer lugar, la imperiosa necesidad de reasignar los recursos productivos a la economía civil. En cuarto lugar, las necesidades de reconstrucción de las economías europeas y la japonesa particularmente. Y finalmente, el temor a la expansión del comunismo como forma alternativa de organizar las actividades económicas, tanto en los países industrialmente avanzados en sus condiciones de momento,
lamentables en muchos de ellos, como en los países atrasados, algunos de ellos recientemente independientes, con sus grandes aspiraciones de progreso. Son estas 5 razones las que, a mi manera de ver, crearon las condiciones propicias para poner en práctica allá en los 40, a finales, el estado de bienestar en muchas partes. Y así transcurrió en muchos países de Europa y de América y algunos de Asia y Oceanía, un periodo de casi 3 décadas de elevado, en realidad inusitado crecimiento económico, el más alto en la historia registrada, que permitió lograr mejoras importantes en las condiciones generales de existencia de la población e importantes progresos en la reducción de la desigualdad económica. En el ensayo de Norma, el segundo parteaguas se da 30 años después, en la segunda mitad de la década de los años 70, en la que, cito a Norma, los postulados de derechos humanos, dignidad en el trabajo, justicia social y solidaridad como principios del más alto nivel que deberían guiar las políticas nacionales e internacionales convenidas a fines de la Segunda Guerra Mundial, sufrieron un vuelco espectacular a partir de los años 80, en que la competencia económica y los mercados se postularon como el fin último del orden jurídico mundial. Termino así. ¿Por qué se dio este cambio? Ya vimos los cambios que motivaron el primer parteaguas. ¿Por qué se da este cambio radical en la segunda mitad de la década de los años 70? A mi manera de ver, fueron un conjunto de factores que interactuaron y que fueron configurando la llamada crisis de la edad de oro del capitalismo, caracterizada por el estancamiento económico, el desempleo con inflación y la conflictividad social creciente. El primero de ellos fue el aumento que se fue dando en el poder sindical relacionado con el pleno empleo y otras políticas, que al conducir a mayores percepciones laborales y mayor injerencia en la gestión de las empresas, tuvo como correlato la reducción en la participación de las ganancias en el ingreso total y se convirtió también en un reto a la autonomía empresarial. En segundo lugar, los efectos de la disputa distributiva sobre el comportamiento ascendente del nivel general de precios. En tercer lugar, la recuperación de las economías europeas y japonesas, que las tornó en fuertes competidoras de Estados Unidos, modificando los flujos de intercambio en el comercio mundial. En cuarto lugar, la inestabilidad monetaria internacional relacionada tanto con los cambios en los flujos de comercio como con las disparidades de inflación entre los países, que contribuyó a la redistribución de los déficits y sus flujos de financiamiento, con la consiguiente dificultad para manejar las paridades monetarias, sobre todo después de 71 de agosto, en que Estados Unidos abandonó la convertibilidad de su moneda. En quinto lugar, el aumento en los precios, primero de las materias primas y después el petróleo, que presionaron negativamente la producción y hacia el aumento de los precios internos, que impulsaron aún más el conflicto sobre la distribución del ingreso. En sexto lugar, la reducción en el ritmo de crecimiento de la productividad del trabajo, que propició el agravamiento de los problemas anteriores, y finalmente
la presencia de proyectos políticos surgidos desde los sindicatos y los partidos proobreros que de distintas maneras se constituían en amenazas para la autonomía de la gestión empresarial, incluso para las mismas formas de propiedad existentes de empresas en actividades importantes. Ahora, Norma argumenta que resulta indispensable, ya después de 30 años de economía de mercado, y cito, volver a propugnar por una economía y las finanzas, volver a propugnar para que la economía y las finanzas se pongan al servicio de la dignidad humana y la justicia social. Los programas remediales para atenuar la pobreza no son la solución de fondo. Se requiere repensar el contrato social del trabajo en este nuevo entorno. Termina la cita. Habría que pensar en torno a las características, condiciones y resultados en las que se ha desenvuelto en los últimos 30 años la economía de mercado, tanto a nivel nacional como internacional, para determinar si la economía y las finanzas se pueden poner al servicio de la dignidad humana y la justicia social. Hoy hay muchos y poderosos, vaya que son poderosos, que piensan que no, que ello no debe suceder y que hay que definitivamente reducir el estado de bienestar. Esto es lo que en muchos países de Europa, por ejemplo, está sucediendo. ¿Cuáles son las condiciones que podrían permitir, como en su momento en los 40, la puesta en práctica del estado de bienestar y posteriormente en los 70, la puesta en práctica del modelo contrario? Hay algunos de nosotros que pensamos que sí es posible, que basta ver los muy pobres resultados que la economía de mercado ha dado, las recurrentes crisis en las que se ha visto involucrada y la creciente desigualdad para argumentar con solidez a favor de un cambio de rumbo. Muchas gracias. Muchas gracias a la ponente, a los comentaristas, que nos han dejado tiempo suficiente para iniciar un intercambio. Ofrecemos la palabra al Juan Carlos. ¿Quién tiene el micrófono ambulatorio? Parece que por ahí viene el micrófono rápido. Se identifica, por favor, para el resto del auditorio. Ramón Carlos, bueno, me llama mucho la atención que en este planteamiento que nos haces, Norma, el papel del sindicalismo. Me llama mucho la atención que en el planteamiento que se hace, en lugar del sindicalismo aparece muy disuelto. Ya Carlos Tello lo mencionó como uno de los elementos explicativos del segundo parteaguas al que se refiere. Pero yo creo que la historia, el sindicalismo, su evolución, lo que es, hay mucho que decir sobre ello respecto a esta ecuación del ingreso y empleo. El segundo elemento es la protesta social, que no sé qué rol, pero sí sé que tiene muchas formas, desde las más abiertas a las más encubiertas, en términos de comunidad social, etc., ¿no? Y el otro elemento son todas estas transferencias de productividad entre países, una concentración de riqueza, que también tienen que jugar en esto de las determinaciones de los empleos y de los salarios a la baja, relativa. Esto es un comentario. Había por ahí otra mano levantada. De la carrera de Relaciones Internacionales.
Y tanto en el foro de política económica habían mencionado varias veces sobre el programa de competencias y tengo algunas dudas al respecto. ¿Es producto de una economía de mercado o también implica que se beneficien más a ciertos grupos en específico, fomentando que haya una preferencia de clases y habiendo como una especie de discriminación a otros grupos a quienes no considera este programa de competencias, porque creo que sí hay una especie de enfoque en qué tan útil eres para la economía? O sea, siento que hay una disgregación por ciertos grupos que también deberían estar incluidos en este programa. No sé qué piensan ustedes. Gracias. ¿Alguna otra participación? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Reyes, de aquí de la Facultad de Economía. Me llama poderosamente la atención las ideas centrales de la autora del libro, cuando dice que si se puede poner al servicio de la, no sé si escribí bien aquí, dignidad humana, al servicio de la dignidad humana o de la humanidad, las finanzas o la economía en general. También me llama poderosamente la atención el que la propia economía globalizada, esta misma se ha encargado de desarticular a los propios sindicatos. Independientemente de que se presenten o si hayan presentado algunas demandas sindicales, pues hay empresas que llegan del extranjero, capitales que vienen del extranjero, compran empresas y pueden de una u otra medida también, pues, ¿qué será? Liquidar al 100% a los trabajadores, pero de esa forma también desarticular al movimiento sindical, como ya lo han hecho una gran cantidad de capitales. ¿Qué se puede hacer? Mi pregunta está en función, inclusive a lo que proponía, bueno, las propuestas que estaba señalando el doctor Carlos Sello. ¿Qué se puede hacer cuando inclusive ya el sindicalismo se puede decir que no existe y una sociedad civil que inclusive está desarticulada también, está cooptada inclusive en algunos casos por partidos políticos que no la dejan organizarse? Acá en el centro. Gracias. Mi nombre es Alan Osorio y yo soy egresado de aquí de la facultad. Ahora trabajo en la Secretaría de Desarrollo Social, pero me interesó mucho lo que hablaba el maestro Pablo sobre la desvinculación que existe o el problema que existe para poder incorporar a todos aquellos jóvenes que no encuentran trabajo en el mercado formal. Me gustaría escucharlo si es que existe alguna propuesta para poder hacer una vinculación de todo este capital humano que se está generando y si existe alguna posibilidad de crear políticas públicas y sociales para poder vincularlos hacia el mercado formal laboral. Quiero saber qué otras, soy Teresa Alcalde, quiero saber qué otras formas de organización ciudadana, además de los sindicatos, podrían incidir en una revalorización del trabajo y del salario, claro. Buenas tardes, mi nombre es Uriel Torres, de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, de Economía. Principalmente mi pregunta se dirige en el marco de esta reforma hacendaria. Bueno, hay una discusión ahí si fue reforma hacendaria o fiscal, pero bueno,